Bienvenidos, hoy nos adentraremos a una ciudad ubicada en el corazón del eje cafetero colombiano, Pereira, capital del eje cafetero. Conocida por su gente amable, su clima agradable y su mezcla entre modernidad y naturaleza, Pereira ha crecido alrededor de su paisaje montañoso y sus fuentes hídricas. Pereira es una ciudad que destaca por su belleza natural y su energía única. Entre montañas, cultura y paisajes vibrantes, cada rincón invita a descubrirla y a sentirse parte de su encanto. Pero hoy queremos centrarnos en el río Tun, una de las fuentes hídricas más importantes de la región. Este río atraviesa la vida de Pereira y Dos Quebradas, abasteciendo de agua a ambos municipios y sosteniendo gran parte de su desarrollo. El viaducto César Gaviria Trujillo es el que conecta Pereira con Dos Quebradas. La presencia de este río no solo es vital para el consumo humano, sino también para los ecosistemas y la conexión entre estas dos ciudades hermanas. Yo crecí viendo el río Tun como parte esencial del paisaje de Pereira, un río que siempre estuvo ahí, acompañando silenciosamente el ritmo de la ciudad y recordándonos que el agua no es solo un recurso, es vida, historia y futuro. Con el tiempo comprendí que aquello que damos por hecho también puede estar en riesgo. Hoy, junto con mis compañeros, queremos reflexionar sobre el río Tun, sobre lo que representa para nuestra región y sobre las decisiones que podrían afectar su futuro. Este video es parte de nuestro proyecto de ética y bioética, pero también es un llamado a mirar de frente nuestra relación con el entorno. En el río Tun habitan miles de especies, desde peces y aves hasta plantas y pequeños organismos. Todos forman parte de un ecosistema valioso y frágil. Por eso es fundamental proteger este río, conservar su biodiversidad y garantizar que siga siendo un hogar seguro para la vida que lo rodea. El río Tun no solo es agua, es un espejo de nuestras acciones. Y este trabajo busca comprender qué significa cuidarlo o perderlo. El río Otún abastece de agua a miles de habitantes de Pereira y Dos Quebradas. Es un sistema hídrico estratégico, no solo por su caudal, sino por el equilibrio ecológico que sostiene, desde las montañas del Parque Nacional Natural, los nevados, hasta los valles urbanos que atraviesa. En las últimas décadas, sin embargo, este equilibrio se ha debilitado. La presencia urbana, la degradación de la ronda hídrica y la disminución progresiva de su caudal han puesto al Otún en una situación frágil. Su deterioro no responde a un solo factor, sino a la suma de descargas, erosión, residuos y transformaciones acumuladas. Todo esto ocurre en un contexto donde la región depende profundamente de este río y donde su vulnerabilidad se vuelve cada día más evidente. Hace algunos años surgió la propuesta de construir una represa hidroeléctrica en la cuenca del río Otún. La idea se presentó como una alternativa para generar energía limpia y responder a las necesidades crecientes de la región. Pero intervenciones de esa magnitud nunca son neutras. Una represa modifica el régimen del caudal, interrumpe el transporte natural de sedimentos y fragmenta los hábitats que dependen del flujo libre de agua. Esos cambios no solo afectan a especies nativas, sino que alteran los servicios ambientales que el río presta cada día. Abastecimiento, regulación hídrica, soporte de la biodiversidad y recarga de acuíferos. Por eso, cuando se discutió la propuesta de la hidroeléctrica, surgieron preguntas que iban más allá de lo técnico. ¿Era realmente necesario intervenir en un río tan sensible? ¿Quién decide sobre un bien que pertenece a toda la comunidad? ¿Y cómo se incorpora la ética, la participación ciudadana y el respeto por la vida en la toma de decisiones? Lo que ocurrió con el río Otún no solo es un debate ambiental, es un ejemplo de cómo cualquier decisión sobre un ecosistema debe considerar valores, impactos y responsabilidades que trascienden el corto plazo. Algunas noticias recientes alertan sobre la contaminación que está afectando al río Tun. El río está en alerta por la creciente contaminación que amenaza su caudal. El río Otún nace en el Parque Natural de los Nevados, uno de los ecosistemas de montaña más frágiles del país. Desde sus glaciares, el agua descendiente por páramos, bosques y quebradas antes de llegar a nuestra ciudad. Alterar su curso no es solo construir una obra, es modificar un sistema vivo que existe mucho antes que nosotros.
Los proyectos sobre el río Otún deben entenderse en su complejidad. No basta con preguntarnos qué tan viable es técnicamente, sino qué tan justo, qué tan responsable y qué tan coherente es con la ética ambiental que hoy exige el planeta. Cuando una comunidad discute la intervención de un río, no solo evalúa impactos ambientales, también enfrenta preguntas éticas. La ética mínima, propuesta por Adela Cortina, recuerda que toda la sociedad necesita justicia, transparencia y participación para decidir su futuro común. Pero cuando se trata del ambiente, esos mínimos se vuelven más exigentes. Un proyecto puede ser técnicamente viable o incluso legal, y aún así no ser justo si quienes habitan el territorio no fueron escuchados, o si el bienestar ecológico del río no fue parte central del debate. Decidir sobre un río es decidir sobre la vida que lo sostiene, y por eso cualquier intervención debe considerar no solo lo útil o lo rentable, sino lo correcto. El río Otún no es solo un recurso hídrico, es el tejido que une páramos, montañas, fauna, comunidades y ciudades enteras. Somos responsables de decidir si su futuro será de cuidado o de desgaste. Este documental no busca señalar culpables, sino abrir una conversación. Un río no se protege solo con leyes ni solo con obras, se protege con decisiones éticas y colectivas. El Otún aún está vivo, aún puede ser un símbolo de equilibrio y respeto por la naturaleza, pero su futuro depende de si aprendemos a escucharlo y a escucharnos. Buenas tardes, nos encontramos con un residente que ha sido testigo cercano del estado del río Otún y hoy nos acompaña para contarnos un poco sobre su experiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Con ¿Me mucho puedes gusto. poner tu nombre? Sí, mi nombre es Joana Loaiza Orozco, soy residente de la ciudad de Pereira y bueno, con mucho gusto para tomar la entrevista. Gracias. Vale, muy buenas tardes, Joana, un gusto conocerte. Placer que Buenas estés acá con tardes, nosotros. muchas Buenas tardes. gracias y buenas Y tardes. bueno, pues pensamos entonces tenemos planeadas solo 5 preguntitas, no queremos quitarte mucho tiempo y si te parece, pues damos inicio a esta entrevista. Claro que Las sí, tengo por aquí anotaditas. Vale, vale. claro La que sí. primera es, ¿cómo describirías el estado actual de Río Otún y cuáles consideras que son las principales causas de su deterioro? Bueno, yo diría que el río sigue siendo hermoso, pero ya no es el mismo, porque hay sectores donde se ve demasiada basura, el caudal ha bajado demasiado. Hay gran parte de esto ha causado el crecimiento de la ciudad debido a este problema se ha incrementado debido al turismo mal manejado y la falta de conciencia de las personas. No es que esté destruido como tal, pero sí tiene muchas falencias y lo único que pues que digamos como que la misma naturaleza nos lo está pidiendo a gritos es que lo cuidemos. Vale, muchísimas gracias, Joana, por tu respuesta y es que lo que mencionas es muy importante porque pues muchas veces normalizamos esos cambios y olvidamos que el río tiene un límite. Entonces, Sí, claro, muchísimas gracias, Joana. claro que sí. Vale, pasemos a la segunda pregunta. Dice así, ¿qué recuerdas o sabías del proyecto hidroeléctrico propuesto, perdóname? ¿Sentiste que la ciudad fue escuchada? Bueno, yo recuerdo que mucha gente no sabía bien de lo que estaba pasando, ¿cierto? Solo se hablaba que había una represa como para generar energía, pero pues la verdad, yo nunca vi reuniones abiertas ni espacios de participación reales y las personas yo creo que nos enteramos era por los comentarios entre los vecinos. Vale, vale. Muchísimas gracias, Joana. Y pues eso que dices evidencia una brecha grande, pues la información no llega, la participación pues se vuelve imposible, ¿listo? Entonces, Claro que sí. muchísimas gracias. Bueno. La siguiente ¿Quieres pregunta sería, ¿por qué crees que ese proyecto generó preocupación? Eh, Porque pues yo creo que no es cualquier río pues de nuestro país, es el que nos da el agua, es una represa
que cambia todo, el flujo, los ecosistemas, la vida de quienes viven o vivían debajo del río. No es solo una obra, es una decisión que afecta a toda la población. Exacto, a veces se habla del río como un recurso, pero realmente sostiene vidas. Claro que sí, obviamente. Y Vale, el Joana, otra ecosistema, pues, pregunta. que es el más importante para, pues, obvio, el hábitat de todos nosotros. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias, Joana. Otra Gracias. pregunta es, ¿qué aspectos éticos consideras que estaban en juego en ese momento? Eh, lo más ético es preguntar, escuchar y respetar, ¿cierto? Si la gente no participa, la información no está clara, pues ya ahí empieza una gran falencia, ¿no? Además, está el derecho al agua que se debe proteger sobre cualquier obra porque es vital para nuestra salud, para nuestra vida, o sea, es algo vital para todos los seres humanos y más hablando de un río que no es cualquier río, como lo decíamos anteriormente, o sea, es un río que es demasiado importante. Totalmente, Joana. Como tú dices, pues lo ético no solo cumplir un procedimiento, sino que se garantice que la comunidad pueda hacer bueno, decidir sobre ello. Muchísimas Claro, gracias, Joana. claro que sí. La siguiente pregunta es, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los futuros ingenieros? Bueno, que no olviden que la técnica no puede ir sola, que cada decisión afecta vidas, ecosistemas, historias, y que ser ingeniero también es ser responsable con la tierra, porque pues es como lo más vital para nuestra sobrevivencia, digámoslo, en nuestro planeta. Exactamente, es un mensaje realmente valioso porque hay que actuar desde la sensibilidad ambiental. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho Muchísimas gracias, gusto, Joana. con mucho gusto que estén muy bien, hasta luego.